Bien, estimadas y estimados amigos docentes, vamos a iniciar la actividad. Bueno, así es que le damos la más cordial bienvenida a, ahora ya la consideramos amiga porque hemos estado tras las letras conociéndola, a Camino López García. Muchas gracias por estar ahí conectada desde España. Así es que recibo un cordial saludo de bienvenida a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Muchísimas gracias realmente por estar con nosotros en el cierre de este conversatorio en torno a su libro, Enseñar con TIC, nuevas y renovadas metodologías para la enseñanza superior. Muchísimas gracias a todos vosotros por haberme invitado a vuestro espacio de lectura y de conversación. Yo, bueno, como os decía hace un momentito, me parece admirable que os pongáis reuniones para poder avanzar en lecturas que os pueden interesar, que tienen un objetivo claro, que es avanzar en la innovación educativa en vuestros centros educativos, en este caso en la universidad y en la Escuela de Arquitectura. Y creo que es un camino de reflexión que se suele estar perdiendo y que muchas veces dicen, ¿no?, que las nuevas tecnologías lo han traído un mundo rápido y con poca capacidad reflexiva, y aquí vosotros estáis rompiendo esta norma que se ha instaurado y trayendo, ¿no?, lo que es la lectura tradicional, pero a través ahora de la virtualidad, donde nos reunimos y podemos seguir construyendo. Así que creo que es un formato súper interesante el que habéis ideado y me parece magnífico el poder estar ahora en la última sesión y ver, ¿no?, cómo ha sido todo vuestro proceso, y también aportaros en lo posible pues mi experiencia y mis recomendaciones con respecto a todas estas estrategias educativas, metodologías y tecnología educativa. Bueno, me gustaría daros un poco de contexto. Yo creo que lo habéis leído, pero no tengo ahora el recuerdo exacto si en el libro lo dije, yo creo que no. El libro está escrito en el 2016, lo escribí durante mi estancia de doctorado en Coimbra. Yo estuve allí en un centro de innovación educativa que se enfocaba específicamente a la parte de innovación en metodologías, pedagogías educativas. Entonces, yo fui, digamos, entre comillas, la tecnóloga que apareció allí, ¿no?, de repente, con la estancia de tesis doctoral. Y tuve la oportunidad de estar impartiendo formación a docentes, tanto en la Universidad de Coimbra, en la Facultad de Educación, como en el IPC, que era el instituto que era para el Politécnico de Educación, ¿no?, el más específico ya para una aplicación más técnica. Y bueno, en esa experiencia que tuve y mis experiencias pasadas también en la universidad, yo soy profesora de universidad prácticamente desde el 2013 aproximadamente, fue cuando empecé a tener mis primeras experiencias como profesora de universidad, en la Universidad de Salamanca, sobre todo al principio, y hasta ese momento, ¿no? Ahora ya han pasado unos cuantos añitos al final, ¿no? Desde el 2016, pues ya son 6 años desde la escritura de este libro. Y curiosamente me llamó mucho la atención porque cuando estuvimos en plena pandemia con toda esta situación, ¿no?, tan trágica, que nos ha obligado a dar un salto a la virtualidad impresionante, ¿no?, que antes justo hace un momento lo comentábamos, ¿no?, algo que podía haber durado entre 5 y 10 años de forma natural para formación del profesorado, para cambio tecnológico en los centros educativos en cuanto a tecnologías, pues se ha acelerado enormemente, ¿no? Pero ahora, incluso viniendo más hacia acá, no sé si habéis estado siguiendo un poco mi actividad. Mi blog lo he tenido un poco parado, pero ahora lo estoy retomando. Pero bueno, en redes sociales sí que he ido poniendo algunos de los enfoques nuevos que estoy teniendo, ¿no?, en cuanto a tecnología educativa. Y uno de los principales que ahora mismo me llaman muchísimo la atención, y os voy a explicar por qué, porque tiene mucha relación con el libro precisamente, es el tema del metaverso educativo, que además es tan controversial en este momento, ¿no? Estamos en un momento de investigación ahí, ¿no?, de experimentación, de reflexión, para ver qué es realmente lo que nos pueden aportar esos nuevos espacios virtuales en cuanto al aprendizaje significativo.
y de qué manera vamos a habitar esos espacios virtuales, ¿no? Al final nos llevamos una mochila de recursos docentes que son metodologías activas, como las que hablo en mi libro, y herramientas tecnológicas que en muchos casos van súper vinculadas a algunas de las metodologías. Y curiosamente, hice una pequeña reflexión en mi blog hace un tiempo, pensando y reflexionando en cómo mi libro podría aplicarse incluso a este nuevo espacio virtual que es el tema del metaverso. ¿Y por qué razón? Especialmente vinculado a un capítulo muy concreto del libro, que es el último, si no recuerdo mal, que es el de la disrupción educativa. Exacto. Creo sinceramente que es uno de los capítulos más importantes del libro hoy día, y os digo por qué. En su momento fue una temeridad, ahora no. Es decir, cuando yo presenté el libro, me lo pidieron, lo estuve escribiendo, hubo obviamente edición por detrás, una persona que se ocupaba de las referencias, todo, ¿no? Fue un trabajo muy profundo. Y recuerdo que, bueno, las personas que me estaban acompañando en el camino a crear el libro siempre me decían lo mismo, decían, este último capítulo no lo vemos, nos resulta demasiado novedoso, hay pocas referencias que podemos sustentar, entonces puede que tenga poco calado, ¿no? Académico, poco peso, poca experiencia y demás. Y yo les insistía muchísimo, les decía, ya lo sé que es un campo bastante nuevo, sé que es un campo bastante inexplorado también porque tiene muchas reticencias y muchísimas cuestiones a superar, ¿no? Al final, ahora hablaremos de ellas bien a fondo. Pero creo que es realmente el capítulo, y esto lo digo en mayúsculas, que puede ya realmente aglutinar el resto de capítulos, hacerlos que sirvan para transformar la educación. Porque al final la educación disruptiva es aquella que aporta libertad al estudiante para hacerse dueño y responsable de su propio aprendizaje. Y es el que transforma totalmente el rol del docente, porque pasa de ser transmisor de información y no tener las metodologías de la clase magistral, ni siquiera participativa, y pasa a un paradigma distinto, donde las metodologías activas son las únicas posibles y donde el docente es guía del aprendizaje. Y no tiene por qué ni siquiera el docente saberlo todo, ¿no? Porque hoy día ya tenemos Internet, que tiene la parte como más memorística, ¿no? De ese aprendizaje que antes se nos mandaba adquirir. Y además también Internet tiene esta otra parte de networking, ¿no? De conexión con otros expertos que pueden ser muchísimo más duchos, muchísimo más expertos y especialistas en un tema muy específico que se esté dando en el aula que el propio docente, ¿no? Y el paradigma que aporta la disrupción educativa con respecto a lo anterior precisamente es eso, ¿no? Es decir, el docente ya no tiene que ser temeroso a no saberlo todo, a no controlar al alumno, a no controlar todo lo que sucede, ni tampoco tiene que ser temeroso a que alguien sepa más que él. Justo lo contrario. Tiene que permitir que el alumno tenga su propio espacio de aprendizaje, sus propios eh, tiempos, sus propios ritmos, sus propios intereses, porque muchas veces lo que hacemos en educación es forzar, ¿no? Al final tenemos una programación educativa que hay que seguir. Entonces, si no, como mucho podemos mover algún tema de lugar, ¿no? Si nos lo permite la legislación y demás, depende. Depende al final en qué contexto educativo estemos en concreto. Pero incluso en la universidad, que no está tan adscrita a una legislación educativa como son los cursos más inferiores, la propia universidad también marca unos estándares, ¿no? Que son un marco de referencia que cumplir. Y como mucho podemos movernos un poquito, pero siempre dentro de ese marco. En cambio, si le facilitamos al alumno un espacio donde poder tomar decisiones y poder avanzar por su propio camino y tener a los demás de acompañantes, es muchísimo más rico. En el libro os comento precisamente en la parte de educación disruptiva, os hablo de algunas universidades que destacan como universidades disruptivas.
Ahora están empezando a salir algunas nuevas. Pensad que el libro está escrito en el 2016, entonces hay que actualizar, ¿no? Y de todos modos, algunas de las nuevas que están empezando a surgir, ahora mismo no sé muy bien qué trayectoria van a tener. Vamos a tener que observarlas un poco más porque están naciendo a partir de booms tecnológicos, ¿no? Entonces, están muy vinculadas al progreso de ciertas empresas que son realmente las fundadoras de esas nuevas universidades. Con lo cual, bueno, no quiero hablar mucho de ellas porque están todavía proyectándose, pero sí que me gustaría deciros que, como no aparece en el libro, sería interesante que estéis observando, ¿no? Es decir, observar estos nuevos espacios universitarios que pueden empezar a nacer, porque realmente pueden aportarnos un paradigma muy distinto al que estábamos acostumbrados y precisamente vinculado a la disrupción educativa. Una de las universidades más llamativas en cuanto a disrupción educativa es Chaos Pilot y también Minerva. Minerva, además, es una universidad bastante increíble porque fue diseñada por, si no recuerdo mal, uno de los fundadores de Harvard o puede ser Harvard o Oxford, no recuerdo no muy bien cuál, pero igual era Harvard. Y el planteamiento que tienen es súper diferente, es decir, ahí podemos ver cómo la disrupción educativa está desde la base. O sea, fijaos, ¿cómo entramos, cómo están planteadas las universidades tradicionales? Están planteadas de la forma en la que se constituye una universidad, se crea unos objetivos, unos planes de estudios, esos planes de estudios se acotan, se diseñan por asignaturas, se configura el claustro docente y todos los docentes tienen que ser especialistas en esa asignatura, ¿no? Que son quienes guían a los estudiantes a través de los contenidos, los objetivos y las competencias que se pretenden adquirir una vez que se finalice, ¿no?, ese estudio universitario. En cambio, las universidades disruptivas van al revés. Es decir, ¿qué significa de que van al revés? El objetivo no lo marca la universidad, el objetivo lo marca el estudiante. Entonces, lo que la universidad ofrece realmente son más bien como asesorías, mentorías. Es decir, hay un claustro docente muy, muy, muy preparado y con un gran expertise, pero no solo en el tema, ¿vale? Porque el tema al final es lo de menos aquí, sino en cómo poder vincular a los estudiantes con las fuentes de información que necesitan realmente consultar, adquirir y demás, y con las personas realmente expertas en el tema que quieren los estudiantes trabajar, ¿vale? Claro, esto es muchísimo más complejo. La operativa es totalmente diferente porque aquí no hay planes de estudio como tal, ¿no? Sí que hay un marco de estudio, es decir, pues ellos crean una especie como de trayecto, ¿no?, que el estudiante debe ir pasando para conseguir con éxito su objetivo. Pero ese trayecto no está marcado por asignaturas, no está marcado por contenidos, pero sí está marcado por objetivos y por desarrollo de competencias, que es lo más interesante de todo, ¿no? Porque realmente el qué aprender lo marca el estudiante, porque el estudiante lo que quiere es conseguir algo. Entonces, para conseguir algo necesitas saber hacer y para saber hacer primero necesitas conocer. Entonces, si os fijáis aquí, la disrupción educativa es máxima, absolutamente, y además entran en juego el resto de metodologías activas, porque normalmente estas universidades trabajan por proyectos, es decir, el aprendizaje colaborativo y el ABP son fundamentales aquí, e incluso el Flipped Classroom también, porque en este punto en el que estamos, por ejemplo, cuando un estudiante de estas universidades necesita adquirir una serie de conocimientos base, suele optar por ir a unas fuentes de información donde encuentre lo que busca de forma rápida y clara. Entonces, esto suele estar muy vinculado con el Flipped Classroom, donde encontramos una formación en dos puntos diferentes, ¿no? El primer punto es la adquisición de conocimientos teóricos, o sea, toda la base conceptual que se requiere para luego dar el salto a la práctica y que se adquiere por parte individual del estudiante y no en el aula, sino que
a través de una serie de videos, una serie de documentos, una serie de actividades prácticas que puede hacer de manera individual, basadas en la parte más de la conceptualización. Ahí adquiere toda esa base, ¿no? Y es al aula al que lleva todas las dudas y donde va a practicar todo lo que ha aprendido y a seguir dando los siguientes pasos, ¿no? Entonces, al final, en este tipo de universidades disruptivas, si os fijáis, también encaja perfectamente el Flipped Classroom. Ahora bien, el Flipped Classroom encaja como un modelo de diseño tecnopedagógico, ¿vale? No está encajando como metodología transversal, 100%. Aunque esto es obviamente una toma de decisión de la propia universidad, pero suele ser más una decisión de tecnopedagogía, es decir, cómo quiero construir este itinerario formativo del estudiante. Pues considero que si quiero que tenga un desarrollo de competencias, tengo que darle una base de conceptualización que sí que puede adquirir de manera mucho más individual porque mis docentes no son expertos 100% en el tema del estudiante, porque si no sería imposible, tendríamos ahí tropecientos mil docentes. En cambio, sí que son expertos en la parte más metodológica de cómo ayudarles a alcanzar, ¿no?, esos objetivos. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, modelos, en este caso de diseño tecnopedagógicos como Flipped Classroom, pueden funcionar. Os lo he orientado desde la metodología. Es decir, en cualquier asignatura, en cualquier aula, podemos integrar el Flipped Classroom como una metodología para poder conseguir algo, ¿no? Es decir, podemos instaurarlo durante una semana, podemos instaurarlo durante un trimestre, podemos instaurarlo durante un año entero en una asignatura. Ahí tenemos como muchísima versatilidad. En cambio, cuando esta metodología se transforma en modelo de diseño tecnopedagógico, la cosa cambia. Se considera la base del diseño de toda la formación. Esto es algo que no he puesto aquí en el libro y que creo que sí que es súper interesante que os lo transmita ahora, ¿no? Porque lo bueno de que hayan pasado 6 años es esto, ¿no? La trayectoria que he ido teniendo ya hasta el momento y de cómo veo mi libro, ¿no?, de ahora. Y yo desde el 2017 concretamente, o sea, un añito después de escribir el libro, empecé a trabajar en una universidad 100% online, que además es una de las más importantes a nivel del idioma español, que es la UOC, la Universidad Oberta del Cataluña. Ahora cumple, de hecho, 25 años en online, o sea, 100% online. Es una de las primeras que ha habido. Y a partir de ahí yo empecé a impartir una asignatura de un máster del que sigo siendo profesora y de la asignatura también sigo siendo profesora ahora mismo, que es la asignatura de Fundamentos del Diseño Tecnopedagógico. Y yo ya sabía, obviamente, un montón de diseño tecnopedagógico, pero al dar esta asignatura, como el temario ya estaba formado en esta universidad, se me abrió incluso el conocimiento a algunos modelos que no había considerado hasta el momento, ¿no?, que no estaban tanto en la literatura, porque de hecho el diseño tecnopedagógico no lo está tanto. Conocemos más el diseño instruccional, ¿no?, que digamos que es la antesala. Y eso me ha hecho reflexionar porque yo no sabía que Flipped Classroom es una metodología, pero también es un modelo de diseño tecnopedagógico. Y eso es súper interesante que lo tengamos en cuenta, porque ya os digo que conforma la base, ¿no?, la base del diseño de cualquier experiencia de aprendizaje, tanto sea una experiencia específica como si es una asignatura completa, ¿no?, o un temario o una maestría incluso. Es algo bastante increíble. Y también otra de las cosas que las universidades disruptivas tienen, que os comentaba, es que aglutinan el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, de forma totalmente transversal, ¿vale? Como una metodología desde inicio a fin. En Chaos Pilot creo que era, pero en Minerva creo que también se hace, lo que, digamos que hay como una prueba de entrada, ¿no? O sea, pero no es una prueba estándar, no es una prueba estandarizada como puede ser, por ejemplo, en otras universidades, que hay un examen, ¿no?, que es un examen que son todos los años prácticamente el mismo porque es como la nota de corte, ¿no?, los conocimientos de corte para ver si unos estudiantes entran y otros no. Pero en esos exámenes de las universidades tradicionales, lo que se valora son los conocimientos, ¿vale?, los conocimientos con los que llega el estudiante. En cambio,
En estas universidades que son más enfocadas hacia la educación disruptiva, no hay un examen, sino hay una prueba. Y la prueba consiste en lo siguiente. El estudiante tiene que crear un proyecto, tiene que crear el diseño de un proyecto, no tiene que desarrollar el proyecto porque eso es lo que haría al entrar en la universidad, ¿vale? Entonces, crea el diseño del proyecto y va al tribunal de la universidad y les dice, mire, señores y señoras, yo quiero hacer esto en mi vida, ¿no? Puede ser cualquier cosa, un emprendimiento, puede ser crear una ONG, puede ser absolutamente cualquier cosa del mundo que pueda interesarle. Miren, señores, yo tengo esto aquí, este es el diseño que yo tengo propuesto porque esto es hacia donde yo quiero llegar, yo parto de esto, he visto la necesidad en el mundo de esta situación y yo quiero defenderlo y quiero construir un movimiento alrededor no sé qué, ta, 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 ta. Necesito de ustedes esto y esto, pues yo qué sé, contactos, conocimiento específico que no se encuentre fácilmente en bibliotecas, por ejemplo, o en internet, porque es de pago especial o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer por mí para que este proyecto que ahora mismo les estoy enseñando vea la luz, ¿no? Entonces ahí la universidad valora esos proyectos, valora tanto la calidad del proyecto como el estudiante, la capacidad que tiene de crecer. No tanto los conocimientos previos que tiene, sino cuál ha sido su motivación a diseñarlo y cuál es la capacidad que tiene de alcanzar ese objetivo, ¿no? Y si realmente esa universidad le puede ayudar a ello. Y entonces es ahí cuando hacen la selección de estudiantes para entrar en esa universidad. Y eso marca el inicio de toda la trayectoria educativa del estudiante. Si os fijáis, ha iniciado por un trabajo por proyectos 100%, porque el estudiante lo que ha hecho previamente es hacer una detección de necesidades, ha investigado acerca de esas necesidades, ha constituido una idea a través de la cual crear el diseño de un proyecto y ha creado el diseño del proyecto. Ahora llega a la universidad y empieza el resto de fases del ABP. Es bastante increíble, ¿no creéis que, no sé si a vosotros os ha dado esta sensación el libro cuando lo habéis terminado, de que igual sí que se podían vincular unas con otras estas metodologías, o las habéis visto más aisladas? Me gustaría saber un poquito cuál es vuestro enfoque. Bueno, yo creo que todos estamos conscientes de que el libro se escribió antes de la pandemia y esto nos aceleró en el aprendizaje en entornos digitales, vino para quedarse. Y complementa el aprendizaje presencial, no lo sustituye. Totalmente, en el futuro de la educación convivirán virtualidad más presencialidad y el rol del maestro cambia a tutor, facilitador, animador, orientador para guiar al estudiante precisamente en su gestión del conocimiento, en su autoaprendizaje. Y cada maestro pues tiene que generar su modelo remoto para el aprendizaje significativo en entornos virtuales. Y nosotros sí efectivamente vimos que la educación disruptiva es la que integra pues el trabajo colaborativo, el aula invertida, el trabajo por proyectos, es decir, integra las demás metodologías, pero tal vez una de las inquietudes que surge, porque nosotros incluso algunos de nosotros estamos recibiendo un curso de gamificación, que es pues un sistema para buscar que se fije el aprendizaje a través del juego, la creatividad y la parte lúdica. Pero lo miramos que se puede desarrollar en parte los contenidos de una asignatura o en una asignatura. Pero ya generar pues un plan de estudios completamente abierto dentro de nuestras carreras, que por un lado pues en la arquitectura tenemos que generar las habilidades y destrezas para aplicarlas al diseño arquitectónico, en diseño gráfico, pues igual para la comunicación visual, y que existe en nuestros planes de estudio toda una franja de asignaturas que son las integradoras del conocimiento aplicadas al diseño, en el diseño gráfico aplicadas al diseño visual y en arquitectura aplicadas al diseño arquitectónico. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos nosotros tener un plan disruptivo completamente? Eso es, si lo miramos un poco difícil en esto, nos gustaría saber en qué tipo de carreras es que lo han aplicado o se está aplicando esto, porque mencionabas los negocios, pues ahí pues puede ser esto algo
muy disruptivo y que alguien puede desde un inicio generar qué es lo que quiere hacer, cuál es su emprendimiento, o puede ser en el sistema de enseñanza, pero en carreras de carácter técnicas como esta, ¿cómo recomendarías que se pueda aplicar? Pues mirad, creo que lo más importante es cambiar la visión, ¿vale? Es decir, se puede incluso en carreras técnicas. De hecho, muy probablemente sea la mejor forma de empezar, ¿vale? Por lo siguiente, en arquitectura, en realidad, estáis preparando a vuestros estudiantes para ser arquitectos, ¿no? Arquitectos y arquitectas, para ser personas que puedan dotar al mundo de una nueva visión a la hora de construir, ¿no? De precisamente eso, transformar ciudades, aportar a los espacios comunes, públicos, lo que realmente se necesita para dar una visión holística de cómo nos comportamos los humanos y qué construcciones necesitamos para habitar el mundo, ¿no? Para desarrollar Realmente nuestras actividades. conducimos a la sociedad a través de los espacios, cabalmente. Totalmente, sí, sí. Bueno, yo os lo digo porque mi padre es arquitecto, entonces esto Ah, lo sé. Sí, yo desde pequeñita he estado en su estudio, recuerdo de aquellas, había un ordenador de estos que daban pitidos, ¿no? Y mi padre hacía maquetas, o sea, ahora mi padre ya no está con el AutoCAD y todo, pero yo recuerdo cómo empezó todo. Y para mí la arquitectura es súper importante. Bueno, yo estudié Bellas Artes después, no me metí por arquitectura, pero para mí la arquitectura es una rama muy importante del mundo, entonces entiendo totalmente su valor. Y creo que aquí por eso os digo que la aplicación de la educación disruptiva es fundamental por lo siguiente, porque en arquitectura, incluso más que en otras ramas del conocimiento, se necesita mucho pensamiento nuevo, mucha originalidad, ¿no? claro, Mucha transformación con ir a la par al mundo e incluso adelantarnos, ¿no? A la sociedad que tenemos. así es. Entonces, para conseguir eso, Mucha creatividad, desarrollar claro, mucha creatividad. totalmente. Para conseguir eso necesitamos justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Necesitamos fomentar ¿cómo decir? No es individualidad, pero necesitamos romper la homogeneidad de los estándares educativos en arquitectura, porque al final estamos dando, es verdad, todo tiene una base, eso por supuesto. O sea, la base de los materiales hay que darla, la base de todo, ¿no? Al final, pues hay leyes de la física que hay que respetar, porque si no se nos caen. O sea, Claro, hay cosas como básicas que sí, transversales, ¿no? O sea, esto es absolutamente eh, importantísimo. Pero una vez superada esa base, todo lo que viene después es algo que se puede investigar. Se puede investigar y se debería incluso eh, llegar a más, es decir, transgredir eso que se ha hecho hasta el momento. Yo lo que he visto hasta ahora en muchísimas facultades, pero no solo de arquitectura, de bellas artes, de educación, sino medicina incluso, es que los estándares educativos, las programaciones, los contenidos, se diseñan en base a un tope conocido, ¿vale? Pero lo que no es conocido o está por conocer se deja a un punto más a nivel investigador, tipo tesis doctoral, por ejemplo, pero no se integra en esta formación más básica, entre comillas, básica, entendedme, que es la parte de cómo te formas tú como arquitecto o arquitecta. Porque las personas que salen de la Facultad de Arquitectura deberían tener también desarrollada su individualidad, es decir, cuando salgan de ahí no pueden todos pertenecer al mismo pensamiento homogéneo de cómo se no, construye, de cómo se diseña. no, Claro, hay que ir muchísimo más allá, hay que romper con todo. Entonces, el problema es que la base que estamos dando, que, que hay que dar seguro 100% y que todos deben conocer, ¿vale? Porque si no, no pueden crecer a partir de ahí, es casi la totalidad de la formación en arquitectura, en bellas artes, en medicina, lo que sea, ¿vale? diseño gráfico. Exacto, cualquiera, ¿vale? Y sí que hay picos de creatividad, pero suelen ser picos
específicamente, es decir, en una asignatura concreta, pues en un momento concreto fomentamos la creatividad e igual tienen que hacer un trabajo proyectivo a futuro de cómo sería esta situación. Pero eso no se hace desde el principio, desde la base, ¿no? Cuando en cambio debería hacerse, porque entonces todas las ideas de los estudiantes irían muchísimo más allá siempre de lo conocido. Y eso es algo que hay que entrenar. O sea, la creatividad no es algo que sucede de repente, un momento que damos un espacio ahí y ahí llegamos al máximo de creatividad posible. No, la creatividad se desarrolla a lo largo del tiempo y para hacerlo posible tiene que haber muchísimos inputs, ¿no? Por todos los lados. Porque si no, si solo conocemos solo nos preocupamos de conocer lo que ya conocemos, no vamos a ser capaces de idear cosas nuevas, de plantearnos problemáticas nuevas. ¿Entendéis? Este es el cambio de paradigma. Entonces, imaginad que tenemos, para que lo hagamos más visual, imaginad que tenemos un vaso lleno, ¿no? De agua hasta arriba. Eso es la universidad ahora, de cómo están creados los programas educativos. Lo tenemos todo. O sea, el estudiante llega y le damos el vaso completamente. Dice, tú tienes que beberte esto. Y cuando llegues y termines el vaso de agua, entonces ya te licencias porque eres una persona que ya eres arquitecto y demás y ya puedes continuar tu camino. Entonces tú ahí ya tomas decisiones de, pues me voy a crear mi propio estudio de arquitectura, no, me voy a no sé dónde a investigar, me voy a liar con un escritor para imaginar mundos diferentes y me voy a dedicar más a la rama artística creativa, de exposiciones. Bueno, ya veré, ¿no? Pero no, tú bébete primero esto y luego eso todo ya tú solo por el mundo. En cambio, estamos perdiendo ahí, si os fijáis, muchísima capacidad docente. ¿Por qué? Porque los docentes ahí, en este vaso lleno que le estamos dando de agua a beber al alumno, de contenidos, estamos siendo al final transmisores de la misma información año tras año constantemente y siempre es igual. Aunque podamos integrar de vez en cuando alguna cosita nueva, en realidad los cambios son mínimos. En cambio, si lo hacemos al revés y le decimos al estudiante, mira, tienes el vaso, está medio lleno, ¿vale? Tienes solo la mitad de agua. En tu carrera, aquí con nosotros, con los profesores, vas a poder beber este trozo de agua que ya tienes, que es la mitad de la formación, y el resto, que está vacío, lo vas a llenar tú de agua, gracias a nuestro acompañamiento. Y eso es lo que falta. Esa toma de decisiones que debemos ceder al estudiante para que se asiente y nos diga, pues a mí me gustaría quizá dedicarme a esto y los docentes le digamos, porque nosotros sabemos muchísimo más del campo de estudio, ¿estás seguro que quizá quieras ir por ahí porque le conocemos? Quizá no te interesaría más esto, esto y esto. Mira, te recomiendo, vete a este museo a ver no sé qué exposición, vete a esto no sé qué, léete este libro, tal, mira estas problemáticas y después reflexiona y vuelve a decirme si sigues teniendo la misma opinión de por dónde llevar tu carrera. Dice, no, profe, pues mira, precisamente me he dado cuenta que prefiero no sé qué, no sé cuánto, pues porque tal, la civilización bajo el agua, lo que sea, ¿vale? Y hay un problema ahí que quiero resolver. Estupendo. ¿Has detectado entonces que es un problema, que es una necesidad en el mundo, no? Sí, perfecto. ¿Lo has argumentado? Sí, perfecto. ¿Qué puedes hacer tú? Pues te voy a crear un diseño de proyecto y acompañarle. Que eso forme también parte de la formación en arquitectura. Porque si no, se nos pierden, que es lo que les pasa en el resto de carreras. Se nos pierden porque ya no tienen un acompañamiento, simplemente van a la jungla del mundo laboral, donde normalmente acaban yendo siempre por los mismos derroteros, la mayor parte, porque son los establecidos y los que económicamente son más viables de conseguir dinero antes, ¿no? Para poder sobrevivir al final. Pero, ¿y esa nueva apertura de nuevos horizontes? ¿Dónde está? Claro, ellos no la pueden hacer en ese momento porque sería una inversión de tiempo y de dinero que ya no tienen, porque ya han finalizado sus estudios y ya tienen necesidad de ponerse a trabajar. Entonces, ¿por qué esa no la acogemos dentro de los planes de estudio? Que al final es la que incluso no solo aporta muchísimo más al estudiante, sino que es la que más beneficios y avance da al mundo.
pero eso es muy difícil de hacer, porque entonces hay que cambiar el paradigma de las universidades. Gracias. Vamos a dar el espacio entonces para quien quiera intervenir. Sofi está pidiendo la palabra y ahí vamos avanzando con quien quiera intervenir para alguna inquietud o comentario, por favor. Sí, justo ahora que hablaba de cómo integrarlo en las carreras, bueno, nuestra unidad académica tiene dos carreras, la carrera de arquitectura y la carrera de diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica. Em, en nuestra carrera de diseño gráfico, la red curricular, cuando se rediseñó la última vez, se reestructuró la última vez, se dejaron abiertos unos cursos que le pusimos de nombre tópicos. Tópicos específicos 1 y 2, y estos los dejamos como cursos sin contenido realmente, ¿verdad? Abiertos a la posibilidad de lo que venga en la carrera de diseño gráfico, porque nos dimos cuenta que la carrera se estaba abriendo a muchas posibilidades, más de lo que realmente teníamos en el currículum, ¿verdad? Y justo yo participaba este año en un congreso de hacia algo como la educación hacia el futuro, ¿verdad? Un congreso de la educación superior, y mencionaban que había que dejar espacios donde los estudiantes pudieran tener la oportunidad de aprender lo que ellos quieren respecto a sus intereses. Y justo yo le planteaba a Larisa, que es la directora de la Escuela de Diseño, que por qué no transformábamos los cursos de tópicos en eso, en un curso realmente abierto, porque ahorita es abierto, digamos, tentativamente, a pensar en que, bueno, en este curso, como ahorita está saliendo el metaverso, como mencionaba Camino, enseñemos en el tópicos 1 el metaverso, ¿verdad? Pero dejar ese curso realmente abierto a que cada estudiante aprenda lo que quiere aprender, ¿verdad? Según sus intereses, y que el profesor sea una guía. Pero justo hablábamos de eso, ¿qué perfil debe de tener el profesor para poder guiar a los estudiantes en un curso tan abierto como ese, ¿verdad? O sea, creo yo que en nuestra red de diseño gráfico específicamente, ese curso podría empezar a hacer la revolución hacia integrar todo esto, que es un gran reto en la educación, ¿verdad? Se lo comento porque sí, ya hemos como empezado a intentar, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo un poco. No soy pedagoga, pero hemos ido aprendiendo en el camino y en el proceso, porque estamos en la educación, ¿verdad? O sea, desde que damos clases ya estamos en el mundo de la educación y tenemos que aprender de él de forma informal o de forma formal, pero tenemos que ir uniendo esfuerzos para integrarnos en esta profesión, ¿verdad? Entonces, solo se lo quería compartir, y si usted nos puede dar una opinión respecto a cómo podríamos utilizar y aprovechar estos espacios para crecer, ¿verdad? Pues primeramente felicidades por ese paso, porque realmente es bastante increíble, ¿eh? Yo creo que es la primera universidad que llega a mis oídos, que más o sea, de las tradicionales, en el sentido de que no son de las disruptivas, que hace esto, ¿no? Un curso abierto, sin temática, que luego puede llenarse de cualquier contenido que pueda ser de interés. Realmente es bastante increíble, así que os lo doy, vamos, mi máxima enhorabuena. Ahora bien, esos cursos, por ejemplo, en el momento en el que los tematizáis, ya se sigue convirtiendo en la enseñanza más tradicional, ¿vale? Entre comillas, de que ya no se le está dando al estudiante todas las posibilidades de proponer él un tema, ¿no? Porque puede ser, a menos que hagáis una selección. A ver, obviamente todo esto tiene que ser operativo, tiene que ser rentable. Yo ahí no me estoy metiendo, ¿vale? Yo estoy hablando de la parte más de desarrollo holístico del estudiante. Entonces, lo ideal es hacerlo siempre lo más a la carta posible. Entonces, no debería ser tanto un curso que luego se pueda tematizar, como por ejemplo el curso de metaverso, sino que siga sin nombre y que sea un espacio donde los estudiantes puedan llegar y digan, yo quiero hacer esto, pum.
profe, ¿qué puedes hacer por mí, ¿no? Y que sean cursos donde no haya un profesor siempre estable, ¿no? Ahí, es decir, pues este curso lo lleva fulanito de tal. No, porque claro, le viene el estudiante y justo a petición del estudiante hay que pedir un docente especialista en eso. Puede ser, eso es más complicado, logísticamente es más complejo. Para eso habría que crear una red docente. Por suerte ya hay redes docentes en universidades, ¿no? Donde sí que se podrían llegar a utilizar para crear este tipo de formaciones mucho más a la carta, más personalizadas, más enfocadas en el desarrollo específico del estudiante. Pero es un reto porque plantea romper con lo que administrativamente incluso y organizativamente se lleva haciendo en la universidad desde siempre, ¿no? Que siempre se piensa el curso y luego de ese curso, cuando tengamos la temática, ¿qué docente puede impartirlo, ¿no? Y es justo al revés, es decir, es lo que tú decías antes, ¿no? Tenemos unos espacios abiertos que hemos dejado sin tópicos específicos y ahí a ese espacio abierto llega el estudiante. Y es el estudiante el que dice, yo he llegado aquí porque tengo un interés concreto en tal, y lo dice, y necesito ayuda con esto, porque si no lo haría por su propia cuenta, pero él dice, necesito ayuda con esto. Entonces, es ahí donde se puede hacer una evaluación y decirse, vale, de los docentes que tenemos disponibles, ¿hay alguien que pueda ser de utilidad para este estudiante, para guiarle? ¿No? Porque aunque puede, o sea, la clave está en eso, en guiarle, ¿no? Aunque no seas experto en todos los temas que el estudiante le está reclamando, con que sea suficientemente especialista en lo que el estudiante quiere enfocar su trabajo, es suficiente, porque ese docente es la puerta a esa red de docentes colaboradores donde puede llegar a encontrar esas otras personas más específicas. Por ejemplo, en estas universidades que os cuento, en las más disruptivas, lo que hacen son más tipo seminarios, es decir, cuando los estudiantes les presentan la problemática que tienen y lo que quieren llegar a hacer, la universidad lo evalúa, entonces hace como una detección de necesidades, ¿no? Es decir, que de todo esto que se nos está planteando, que el estudiante necesita, qué es lo que nosotros con el profesorado que tenemos podemos cubrir y qué es lo que no podemos cubrir. Entonces, de eso que no podemos cubrir, vamos a buscar en nuestra red de contactos quiénes son las personas clave que podrían ayudarles en este camino, ¿no? Entonces, se detecta específicamente en qué punto están los estudiantes, qué es lo que necesitan concretamente, se contacta con esas personas y se crean seminarios con un objetivo muy específico, que es justo aquello que el alumno necesita y que antes se ha estudiado. Si os fijáis, es como si es justo al revés, es decir, nuestros estudiantes no se adaptan a un temario que nosotros planteamos, sino que nosotros nos adaptamos a una estructura que ellos quieren desarrollar. Entonces, a tu pregunta de qué perfil docente necesitaríamos, yo creo que necesitamos ahí a un docente que sea más tipo navaja suiza, es decir, que no tenga un pensamiento acotado sobre algo muy específico, que tenga un conocimiento un poco amplio y sobre todo que tenga amplitud de miras, es decir, que sea de estos pocos docentes que existen, que no les importa ceder el control a los estudiantes, que no les importa esos momentos, entre comillas, de caos que a veces tenemos en clase, ¿no? Que sea una persona que fluya con el estudiante, ¿no? Y que fluya y que le guste ser guía, no le guste ser solo transmisor de conocimientos, ¿vale? Ese sería el perfil adecuado. Y que tenga la capacidad de contactar, ¿no? De esa búsqueda, de utilizar esa red que esa universidad puede tener creada, esa red de contactos, y utilizarla para poder facilitarle al estudiante lo que necesita realmente. Perfecto. Ese término de navaja suiza me parece muy bien. Raúl Monterroso también pidió la palabra. Por favor, Raúl. Buenos días a todos, mucho gusto, Camino. Gracias por estar con nosotros y por los aportes que hemos recibido durante este semestre. Prácticamente fue un taller de lectura que duró prácticamente todo el semestre, en el cual pudimos nosotros confirmar algunos de los aspectos, como dijo Sofía y como dijo Carlos también, pues ya teníamos avanzados en este camino. Creo que definitivamente muchas de esas situaciones
definitivamente, como ya se ha mencionado, se aceleró con la pandemia. Me llama mucho la atención el tema de la disrupción. De hecho, en Guatemala ya existe una universidad, la Universidad Francisco Marroquín, con su departamento de artes liberales, que ya aplica ese modelo. Los estudiantes eligen diseñan prácticamente su pensum y su red curricular, y ellos eligen a sus docentes de una red de docentes que la universidad tiene. Sin embargo, nosotros como Universidad Nacional, Universidad de San Carlos de Guatemala, pues por supuesto tenemos que también partir de una reflexión filosófica que analice nuestro compromiso con esta sociedad y que permita que, además de desarrollar nuestros intereses individuales, también podamos encontrar ese balance entre la individualidad que permite ese desarrollo liberal, pues pueda también encontrarse con esos intereses colectivos que como institución pública pues nos debemos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente nosotros tenemos que constantemente estar en este ejercicio de reflexión, en este ejercicio de reinventarnos, porque además somos como tú sabes, somos una institución muy antigua, más de 360 años de existencia. ¡Qué maravilla! Que a Madre veces mía. nos pesa mucho, por eso nos llamamos San Carlos, porque tenemos, pues fue fundada por un rey, cuando éramos colonia todavía. Entonces, Wow. ese peso histórico a veces es muy pesado. Sí tenemos que tener esa posibilidad de liberarnos de ese peso, de ver hacia el futuro, de estudiar los desafíos del futuro y definitivamente encontrar esos balances, pero sobre un marco teórico filosófico que nos permita mantener ese compromiso que tenemos con la sociedad también, ¿verdad? Como individuos, pero obviamente también desde el punto de vista de nuestro compromiso con esa colectividad. Nosotros, como también ya se mencionó anteriormente, tenemos ya un recorrido establecido en la utilización de TICs para la educación. Y definitivamente la pandemia pues lo que hizo fue prácticamente que homologarnos a todos los docentes dentro de la utilización de esas tecnologías, pero ya teníamos ese camino en parte recorrido. Entonces, para mí fue un gusto pues estar en este taller de lectura, contribuir a estas reflexiones, a que nos sirvan precisamente para reinventarnos, a que nos sirvan también para poder en esa reinvención poder encontrar la manera en cómo podemos seguir de todas maneras cumpliendo con ese compromiso social que como Universidad de San Carlos, pública, autónoma, pues tenemos con la sociedad. Así que muchas gracias por haber atendido nuestra invitación de estar con nosotros compartiendo esta mañana y pues espero que haya más participación de los docentes. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Raúl Monterroso. Raúl, bueno, hasta ahora todos los comentarios que estés haciendo son de verdad para enmarcar, porque tu compañera antes, Sofía, también habló de algo súper interesante que, vamos, que da pie a muchísima reflexión, y tú también, porque es el tema que estás poniendo enfrente, que son los desafíos a futuro, hoy día es más significativo que nunca, pero que nunca, que nunca, que nunca. Y es algo que probablemente lo estéis notando, ¿no? En una universidad con una trayectoria tan amplia, tan larga en el tiempo. Y es el reto máximo al que nos enfrentamos ahora mismo como docentes, ¿no? Como docentes y como diseñadores de nuevas formaciones, ¿no? O como diseñadores de mejoras en las formaciones existentes, de ver qué cambio de rumbo necesitan para poder seguir atendiendo a este compromiso con la sociedad que tú estabas remarcando. Y mientras os cuento esto, me viene a la cabeza todo lo que está sucediendo ahora con el mundo de la Web3, con todo lo que está pasando con los despidos masivos
en las tecnológicas, que hasta hace poco tener una carrera tecnológica era una vida asegurada, ¿no? Y una carrera humanística era una desgracia porque no había tanto trabajo, ¿no? En cambio ahora están, bueno, despidiendo masivamente pero a muchísimas personas. Los últimos despidos, no sé si eran 15.000 en Amazon o 10.000. Meta de Mark Zuckerberg, la antigua Facebook, 11.000 trabajadores también, que es una barbaridad, ¿no? O sea, y todos perfiles técnicos que nos rompe la cabeza esto, ¿no? Es decir, al final las universidades reaccionamos a lo que la sociedad está pidiendo, porque somos el último eslabón entre la formación reglada, entre comillas, reglada, y el mundo del trabajo especializado, ¿no? De ya más de alto nivel. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande para seguir siendo, para que esos dos mundos puedan encajar, ¿no? Porque sí que se habló durante mucho tiempo que las universidades estaban formando a personas que no tenían cabida en el mercado laboral, ¿no? Por todo este tema de la practicidad y demás. Entonces, bueno, como respuesta a eso, empezaron a producirse, pues, de ciclos formativos, más técnicos, con mucha menos profundidad de contenido o reflexión, pero con mucha más practicidad. Entonces, bueno, digamos que todo el mundo de la enseñanza superior en diferentes grados se ha ido adaptando. Pero ahora realmente nos echamos la mano a la cabeza otra vez porque nos tenemos que volver a adaptar. Porque ahora, en teoría, hacia donde vamos es hacia la web 3 y lo que conocemos es la web 2. En la web 2 nos hemos desarrollado muchísimos de nuestros trabajos, nos comunicamos a través de ahí, nos exponemos a través de ahí, exponemos nuestra vida personal, los que las pongamos, y nuestra vida profesional también a través de páginas web, perfiles en redes sociales donde mover el contenido, ¿no? Mi padre, por ejemplo, con su estudio de arquitectura, pues tienen también un Instagram, una página web y todo esto para moverlo, ¿no? Para dar a conocer el trabajo que hacen. En cambio, ahora el salto a la web 3 es totalmente desconocido, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a formar a nuestros estudiantes para que sigan teniendo cabida en un mundo profesional que está a punto de transformarse de arriba abajo? Es algo increíble, ¿no? Pero aún encima en un contexto VUCA, que son estos contextos que son inciertos, porque antes los cambios que podían venir se veían venir poco a poco, ¿no? E íbamos como insertándonos en el cambio y podíamos seguir avanzando con lo que ya teníamos diseñado a nivel formativo, poquito a poco a ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? Según veíamos que la sociedad iba avanzando y iba requiriendo otras cosas. Pero ahora mismo los cambios son casi radicales, empezando por la pandemia que nos ha sobrevenido, como tú bien has dicho hace un momento. Eso fue un cambio radical absoluto que viene a instaurarse, porque ya nos han contado los expertos en biología, microbiología y demás, que estas pandemias son cíclicas y más de este tipo de coronavirus y demás. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que acostumbrarnos a un estado de incertidumbre de este tipo, pero también ahora la cuarta revolución industrial nos trae otras cosas. Ya llevamos oyendo hablar de ello pues más o menos como unos 7, 10 años más o menos, pero es ahora cuando estamos empezando a observar realmente los cambios que se están empezando ya a hacer. En muchas de las industrias ya se está automatizando todo, e incluso los ordenadores, las máquinas ya pueden interactuar entre ellas, el Big Data, la parte de inteligencia artificial, o sea, todo se está transformando tanto. Y luego, en cambio, echamos un vistazo a la universidad y seguimos viendo los mismos planes de estudio enfocados a las mismas salidas profesionales y siendo totalmente casi ignorantes a todo este cambio profundo que se está realizando, ¿no? Y esto tiene mucho que ver lo que tú comentabas al final de una trayectoria de universidad de muchos años, ¿no? Como hasta la fecha los cambios eran paulatinos, la universidad entendía que tenía tiempo de transformación, ¿no? Poquito a poco se puede ir haciendo. Y en cambio ahora estamos viendo que esos cambios son mucho más acelerados, pero la propia universidad no está en general respondiendo, no hablo de la vuestra, sino en general no está respondiendo a esa velocidad.
Y muchísimos de los docentes, me atrevo a decir, el 90% de los docentes universitarios no están preparados para ese cambio. No solo a nivel metodológico, porque bueno, ya habéis visto que yo aquí en el libro hablaba de los docentes resistentes, ¿no? Sino también a nivel ya de conocimiento de lo que viene con respecto a sus materias, ¿no? De cómo las van a transformar y de cómo sus materias deberían enfocarse hacia eso nuevo que viene, porque no debemos olvidar nunca esto, que es muy complejo, y por eso en el diseño tecnopedagógico es fundamental, y es que estamos diseñando planes de estudios hoy para futuros trabajadores que en mínimo 5 años no vamos a ver salir. Y de aquí a 5 años no sabemos cómo va a estar el mundo, sobre todo con esta velocidad de cambios que tiene. Necesitamos crear sistemas muchísimo más versátiles, más flexibles, y para eso necesitamos integrar formas de pensar distintas, como es, por ejemplo, la parte de educación disruptiva, la parte más práctica enfocada en la reflexión y en la investigación que nos trae la metodológica de trabajo por proyectos, por ejemplo, la eficiencia con respecto a adquirir conocimientos más teóricos de manera rápida y clara que nos aporta la visión de la metodología de Flipped Classroom, por ejemplo, ¿no? El trabajo colaborativo, ya que ahora una persona individualmente prácticamente no puede hacer nada, ni puede alcanzar algo grande, porque somos mentes conectadas. Eso ya lo hemos aprendido en la Web 2, ¿no? Entonces, nos viene un contexto increíble en el que tenemos que tener muy claro todo cuáles son las estrategias que tenemos que dar prioridad a partir de ahora. Yo creo que sí. No sé qué pensáis con respecto a esto. Quizás sea de volar demasiado alto mentalmente. Pero de eso se trata. Muchas gracias. Claro. Yo, si queréis, os voy lanzando preguntas si alguien no se anima. Aquí, Buenos por días. cierto... Ya se animó otro. Buenos Sí. días, saludos, Buenos días. gracias Camino. Fue interesante el semestre alrededor de tu libro y los diálogos que se hicieron. Yo voy a hacer el disruptivo ahora, acá, Muy bien. con la lógica que traemos en la conversación. Bueno, en principio, yo creo que hemos comprobado, y más aún como ya se ha dicho con la pandemia, todas las ventajas que nos ofrece la Internet, por ejemplo, para poder seguir generando, digamos, la posibilidad de construir conocimiento con los estudiantes. Nosotros en la facultad lo habíamos ensayado antes y lo continuamos durante la pandemia. Y creo que, como lo dije alguna vez en los conversatorios, la mayoría de nosotros tomó su maleta presencial y la convirtió en una maleta digital, y no hubo, digamos, tal vez un cambio de pensamiento en términos de esta nueva manera de hacer docencia que estábamos enfrentando o del proceso educativo. Eso sería lo mejor, y creo que el libro de Camino nos invita a eso, ¿verdad? A asumir todas estas otras tecnologías de comprobada eficacia. Pienso que también habrá que correr el tiempo para acumular suficiente evidencia de que quienes se forman de esta manera tienen la capacidad de contribuir tanto dentro de la profesión como, y como decía Raúl, también como ciudadanos, a hacer un mejor mundo. Hasta ahí, digamos, yo creo que ha sido muy útil y satisfactorio todo lo que hemos hecho. A mí me inquieta, y ahí es donde quisiera ser disruptivo, el que consideremos que, pongo, digamos, el ejemplo de un médico escoge ser médico, me imagino antes, hace mucho tiempo, porque le interesaban los problemas de la salud y la enfermedad en los humanos, en la sociedad y las implicaciones que esto tenía. De alguna forma quería hacer frente a la muerte y tratar, digamos, de ayudar a la gente a esquivarla. Hoy creo que el joven no se plantea el enfrentar la muerte y el beneficio en lo humano. Se plantea si esa carrera le permite articularse al mercado de una manera productiva, principalmente para él.
Y de esa forma, entonces, la moda y la tendencia, y por eso es que en diseño se nos ha vuelto tan interesante como metodología de investigación, de la investigación de las tendencias. Entonces, la tendencia marca, y la tendencia no la está dando la sociedad en su conjunto, y menos la humanidad en su conjunto, la está dando el mercado. Y cuando uno lee sobre el uso de la tecnología en la educación, casi siempre encuentra esa inquietud, la inquietud de que la tecnología le permita al estudiante estar sobre la ola, para decirlo en una figura, no desaprovechar la tendencia y entonces ubicarse bien en el mercado. Seguramente muy beneficioso para el individuo. Yo dudaría del beneficio que esto le dé a la colectividad. Y también tengo una duda respecto de cómo estamos nosotros adaptándonos al mundo de la tecnología, porque lamentablemente el mundo de la tecnología y el mundo de las aplicaciones está en manos de jóvenes atrevidos, jóvenes sí realmente creativos, que nos asombran con su creatividad, y de empresarios igualmente atrevidos, jóvenes, súper ricos, extremadamente ricos, diría yo, obscenamente ricos, que están guiando el mundo. Entonces yo digo, si el mundo que se está creando, si el mundo al que nos debemos adaptar es un mundo que diseñan jóvenes impulsivos, muy creativos, que ambicionan ser tan millonarios como los dueños de sus empresas, y el liderazgo de todo esto lo tienen los obscenamente millonarios, entonces es muy complicado pensar que el camino que nos toca es adaptarnos a eso. Ahí diría yo que todo esto que el libro de Camino también enfatiza del pensamiento crítico, debería también salirse no solo del pensamiento crítico del modelo de educación actual, sino del modelo de sociedad y el modelo de desarrollo actual al que nos conduce todo esto. Bueno, ya lo dije, quería ser disruptivo, aquí me detengo. Qué maravilla de comentario, vamos, de verdad, felicidades, porque me parece, es que lo has dicho todo tú, o sea, yo opino absolutamente exactamente lo mismo que tú. Si os fijáis, mirad, a ver, este sábado pasado fui a Madrid a una entrega de premios que hay una asociación en España que se llama Asociación Espiral, que es de profesores disruptivos, innovadores, ¿vale? Todos estos gente diferente que intenta siempre enfocarse en cómo sus estudiantes pueden aprender más y mejor y no tienen miedo a probar nuevas tecnologías, metodologías, lo que haga falta. Y bueno, fue una entrega de premios porque hay un premio que se llama el Premio Espiral y es una vez al año. Y recuerdo que al final, cuando nos fuimos de cena, había una profesora que es profesora de infantil y también es una de las directoras de la parte de dirección de la asociación, y decía que ella en su colegio, en el colegio de la que es profesora, tiene a una profesora, una compañera, y dice, lo peor de todo es que esto no solo lo dijo ella y se quedó aislada, sino que los demás la corearon. Y dijo esa profesora, madre mía, qué horror, mis alumnos son creativos. Eso es algo horrible. O sea, para esa profesora, sus estudiantes que fuesen creativos era lo peor que les podía haber pasado, porque entonces no la obedecían, porque entonces ella le decía que utilizasen esta plantilla para colorear y no utilizaban la plantilla, o le decía que tenían que colorear el limón amarillo y resulta pues que uno lo coloreó rosa y claro, eso fue una temeridad, una cosa horrorosa y estaba súper disgustada. Entonces el resto de compañeros del claustro docente dijeron lo mismo, dijeron, en mi aula también hay alumnos que son creativos, qué horror, no hay forma de encaminarlos. Fijaos, eso a mí me pareció súper evidente que viene, o sea, es un reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos estas personas jóvenes tan ricos, millonarios, como decías tú, obscenamente millonarios, que son dueños de tecnológicas, que al final están marcando el devenir del mundo? Porque es que ahí quienes mandan son ellos, ¿no?
bueno, son estos creativos que se han salido de la norma al final. Son los que han dejado la universidad de no sé dónde a mitad, pues porque querían montar su propia empresa y tenían una idea y veían que sus docentes no les hacían caso. Ellos sintieron que sus ideas y su ambición no tenía cabida en la universidad. Y eso es terrorífico, pero es una evidencia de la realidad de cómo está nuestra universidad. Por eso justo os hablaba de las universidades disruptivas, donde sí que hay cabida de ese tipo de perfiles, ¿no? Y de hecho se fomenta que sucedan ese tipo de perfiles, no obscenamente ricos y que se adueñen con maldad de ciertas cosas, ¿no? Eso ya tiene que ver con una ética que también se enseña en las universidades. Precisamente al estar fuera de ese entorno y meterse directamente de lleno en el capitalismo salvaje en el que estamos viviendo, pues esa ética no se llega a desarrollar suficientemente, ¿no? Entonces, el problema es que hoy día los fuera de sistema son los dueños del mundo. Y eso es un problema, porque la evidencia está en eso, es decir, el mundo ahora mismo no va bien de ninguna forma, es una temeridad todo lo que está sucediendo, no solo a nivel de salud, sino a nivel político y a nivel empresarial. Es jugar con la vida de las personas, es jugar con el futuro y el ir sin sentido y descabezados, solo guiados por el dólar, ¿no? Entonces, a mí también me inquieta, así que en tu reflexión me gustó que empezaste con me inquieta esto, me pareció que ha sido muy comedido para la profundidad de tu comentario. Y el problema sigue siendo cuando seguimos enfocándonos hacia la tendencia de lo que tú decías del mercado. Pero es que hoy día estamos viviendo en un modelo en el que el mercado es el que manda. Por desgracia, la universidad, aunque ha ido en contra de ello también, en el sentido de que sí que se ha intentado adaptar lo máximo posible para que obviamente sus estudiantes, cuando finalicen los estudios, puedan tener un lugar en el mercado donde poder ganarse la vida, ¿no? Porque hoy día funciona así. Se ha intentado resistir lo máximo posible a eliminar conocimientos base, a eliminar procesos de reflexión, de desarrollo de una actitud crítica. Y eso es algo donde tenemos que seguir enrocándonos, ¿no? Como responsables al final de lo que es la transmisión de conocimiento de generación en generación. Pero ahí el reto que tenemos es muy complejo, es decir, para eso tiene que cambiar el sistema. Y cambiar el sistema no solo se logra a través de un campo específico, ¿no? El mundo universitario al final es reducido y no tiene el suficiente poder como para una transformación tan radical. Hay que ir un poquito más allá. Pero sí, me ha dejado bastante helada tu reflexión, pero que sepas que la secundo totalmente y creo que los docentes y los directores de universidades, rectores y demás, debemos siempre hacer esta reflexión, porque al final es el mundo en el que estamos produciendo nuevos trabajadores, ¿no? Y de qué manera lo estamos haciendo. Muchas gracias, buenos días, y muchas gracias por la invitación y pues sí, también para la reflexión y lectura del libro de Camino. Un saludo hasta España. Y pues nos ha parecido muy interesante, pero lo que colocábamos acá es que en nuestro entorno todavía predomina el examen como forma de evaluación. De hecho, en una ocasión tuvimos un profesor visitante italiano y nos hizo una pregunta a un grupo de colegas y la pregunta era ¿cuántos exámenes teníamos en el recorrido académico de arquitectura? Y nos costó un poquito responderle porque la verdad es que si contamos los parciales, los finales y exámenes de grado y demás, son como 200 exámenes en todo su recorrido académico. Entonces, esto pues obviamente es un reflejo tal vez de este cambio hacia nuevas formas de evaluación como se exponen en tu libro, y estas formas colaborativas y que puedan apoyarse también en
la investigación. Entonces, pero el asunto es, o la pregunta es, los retos, porque esta modalidad de evaluación, digamos, tiene su tradición, como ya han mencionado mis compañeros que me han precedido. Entonces, ¿cómo romper esta tendencia? ¿Cómo ir ampliando estas otras formas de evaluación? Y pues para aprovechar, digamos, estas ventajas que se pueden tener. Ya también lo mencionaba Otto, que lo normal es que simplemente se trasladó lo que se hacía de forma presencial a un entorno virtual, pero sin hacer mayores cambios en esta estructura. Entonces, ¿qué retos encuentras para hacer este cambio? Gracias. Pues muchos. Muchas gracias a ti por traer esta reflexión aquí. Hombre, no son cambios fáciles realmente. La evaluación sigue siendo el caballo de batalla, ¿no? Porque tenemos una tendencia muy clara a evaluar siempre los conocimientos más teóricos. Porque estamos acostumbrados también a pasar siempre los mismos instrumentos de evaluación, que suelen ser los de escritura, ¿no? Encerrar a unos estudiantes en un aula, separados entre sí para que no se copien y que así podamos evaluar numéricamente cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Tanto si es al final una evaluación que hacemos preventiva, pues para ver un poco los conocimientos previos que tienen, como si la hacemos al final de todo o hacemos una evaluación sumativa y vamos estableciendo hitos, ¿no? de muestra de evaluación durante el año. También en innovación educativa existen una tendencia hacia la mejora de estas estrategias de evaluación, ¿vale? Ahí no las podemos llamar metodologías exactamente, pero sí que tienen una vinculación muy clara con ellas, porque no sé si os habéis fijado, me imagino que sí, en el libro hay la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Si os fijáis, la parte final es una evaluación en sí misma, pero no es una evaluación al uso, ¿no? O sea, no hay un examen donde los estudiantes van y un poquito como os he dicho ahora, os he descrito la parte más tradicional, se lleva a cabo, sino lo que pasa, lo que sucede, es que ese proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de la asignatura llega a un fin donde se crea un producto y se presenta al aula, ¿no? Se presenta al docente, al resto de estudiantes, a quien sea, o lo hacemos más incluso mucho más impactante si lo mezclamos, por ejemplo, con otra metodología que es la metodología de aprendizaje-servicio, que pretende que ese proyecto ejerza un cambio, efectúe un cambio en la sociedad, ¿no? Tanto si es una sociedad más a nivel micro, como el centro educativo, o si ya es un poquito más amplia, como el barrio, la ciudad o el mundo, si nos estamos distribuyendo a través de tecnologías, ¿no? Como pueden ser redes sociales y demás. Eso es una evaluación, ¿vale? La parte final del aprendizaje basado en proyectos es una evaluación en sí misma, pero no se considera. Luego también es verdad que tenemos otras... Perdón, solo que te interrumpa, solo para contextualizar que efectivamente esta evaluación por proyectos sí es algo muy común en nosotros. Porque como te explicábamos en el área de los cursos de diseño arquitectónico, como en los cursos de diseño visual, ahí hacen proyectos y se evalúa a través de proyectos, así como los proyectos de graduación también. Entonces, es una parte de las carreras está completamente vinculada a eso. Fenomenal, sí, en vuestro caso desde luego que sí. Pero aún así decías que teníais como 200 exámenes. De los cursos teóricos. Claro. Los cursos teóricos. Ahí está. La parte más teórica es donde tenemos el caballo de batalla, ¿no? Es decir, cómo cambiamos el paradigma mental hacia cómo podemos evaluar eso de otra manera, ¿no? Porque al final hay no sé si la conocen, hay una docente que se llama María Caso, tiene una charla TED muy interesante, creo que tiene varias charlas TED, ¿vale? En la que habla de la educación bulímica. Ella le puso ese nombre, es un nombre muy transgresor, realmente muy disruptivo, porque hace referencia a esta educación que se basa en adquirir nuevos conocimientos y vomitarlos en un examen, ¿no? Para luego olvidarlos. Eso es una pérdida tremenda de tiempo, de talento y de espacio, ¿no? De recursos. Ahora bien, claro, adquirir conocimientos teóricos es fundamental, ¿no? Porque sienta las bases al final de luego la práctica, sino cómo vas a hacer si no sabes, ¿no? Entonces, ahí es donde está la dificultad de
cómo podemos hacer para realmente evaluar esos conocimientos más teóricos de una manera que podamos no solo evaluarlos con una gran profundidad, sino asegurarnos de que eso va a tener continuidad a lo largo del tiempo, no se van a olvidar con tanta facilidad. Ahí tenemos que pensar en cómo llegamos a la memoria a largo plazo, ¿no? Y la memoria a largo plazo tiene más que ver no con la memorización, sino con la experimentación, ¿no? Lo que sentimos, lo que percibimos, es lo que se nos queda en el cuerpo y en la mente, ¿no? Y es lo que se nos despierta luego después mediante detonantes. Hay una evaluación que hoy día no se considera de manera muy seria, pero desde mi punto de vista creo que sí que debería dársele la importancia que tiene y debería de dársele la seriedad. Hace un tiempo estuvisteis hablando de que también estabais viendo un poco temas de gamificación y demás. Bueno, pues hay una evaluación que es súper interesante, que es la evaluación mediante el escape room. ¿Conocéis los escape rooms educativos? Ujú. Vale, los escape rooms educativos muchas veces se hacen simplemente como una estrategia de aprendizaje para hacer una actividad, ¿no? Decir, bueno, pues hoy la actividad va a ser distinta y va a ser como ludificada y ya está. Pero luego hay otra forma de aplicarlos que es muy distinta, que es como herramienta de evaluación, ¿no? ¿Y qué se consigue con esto? Primero, en un escape room los estudiantes tienen que demostrar dos cosas. Bueno, no. Sí, dos cosas y otra fragmentada, ¿vale? Una de ellas es la Perdón, parte no sé si todos conocen el escape room, tal vez si lo pudieras ampliar, porque creo que no todos lo manejan igual. No, ¿verdad? Vale, pues lo explico rápidamente. Mirad, los escape room nacieron del mundo más del mercado, es decir, del mundo del entretenimiento, ¿vale? Ese es su origen, no es un origen educativo. Pero de igual modo la gamificación también tiene esa historia, ¿no? Los escape room en su origen eran salas, como por ejemplo habitaciones más o menos pequeñas, donde había temática común, ¿vale? Por ejemplo, un escape room puede ser un escape room científico, entonces parece un laboratorio por dentro. Puede ser un escape room basado en la historia pues de los años 60, entonces tiene una estética basada en la historia de los años 60, así, ¿vale? Una ambientación, una escenografía. Entonces, la mecánica de los escape room es la siguiente. Un grupo de estudiantes, en el caso de los escape rooms educativos, claro, los metemos en esa sala y les cerramos la puerta, ¿vale? Entonces tienen un tiempo determinado para poder escapar de la sala, que es por eso se llama escape room, ¿vale? Para escapar de la habitación. Para poder escapar de la habitación en ese tiempo determinado, tienen que conseguir superar una serie de retos, ¿vale? Pueden ser retos de muchos tipos distintos. Pueden ser retos memorísticos, retos de habilidades. Vamos, prácticamente ahí tenemos libertad absoluta, ¿vale? Suele ser muy común, y eso lo veréis por ahí, que consiste en abrir candados, en identificar alguna password, en encontrar algún objeto perdido, lo que sea. Eso digamos que es lo más efectista de este tipo de estrategia, ¿vale? Pero la profundidad es súper interesante porque en lo que se basa es en crear retos encadenados que tengan un sentido entre ellos mismos con una temática común, que es la que le hemos dado, para hacer que los estudiantes pongan a prueba y nosotros podamos ver cómo lo hacen, ¿vale? Visibilizar todo ese conocimiento teórico que han adquirido y cómo lo están poniendo en práctica, ¿vale? Entonces, ahí es súper interesante porque como no suele ser una experiencia individual, van en equipos, también se observan habilidades blandas, como por ejemplo el trabajo colaborativo, el liderazgo, ¿vale? La expresión comunicativa, etcétera, etcétera. Podemos ver incluso niveles de estrés, de ansiedad y mil historias más. Es muy interesante porque en las experiencias educativas que se han hecho de este tipo, es decir, utilizando el escape room para hacer de él una estrategia de evaluación, se ha visto, por un lado, hablando de estrés, que los estudiantes van muchísimo menos estresados al examen, porque aunque al principio son conscientes de que eso es un examen, en cuanto entran es tan inmersiva la narrativa, toda la escenografía, todo lo que están viviendo que se olvidan y se dan cuenta, solo creen que están con sus compañeros de clase haciendo una actividad lúdica, cuando no es así,
porque le estás preguntando por los ríos de Argentina, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues al final tienen que sacar todo el conocimiento que tienen en la memoria para poder ir superando las pruebas en compañía de sus compañeros y compañeras. Entonces, eso es súper interesante porque el docente hace las veces de el game master, que se llama, ¿vale? Que es la persona que está dentro del juego, entre comillas, observando cómo va todo y facilitando algunas pistas si en algún momento los estudiantes se atascan, ¿vale? Lo que hace el docente es portar una rúbrica de aprendizaje donde tiene especificados los criterios de evaluación que quiere observar, ¿vale? Quiere ver exactamente cómo se están desarrollando en ese escape room y quiere además valorar el nivel de desarrollo, ¿vale? El nivel de alcance al que han llegado cada estudiante. Entonces tiene una rúbrica con los criterios de evaluación y con los criterios de cumplimiento de logro. Y ahí van sacando toda la parte de evaluación y la nota final. Eso es súper interesante y es una forma muy diferente de cómo vemos ahora la evaluación más teórica, entre comillas. Interesante propuesta de trabajo. Después de leer el libro y escuchar el día de hoy, esas expectativas que debemos de cumplir los docentes para esa formación tan disruptiva que debemos de tener, me llama la atención lo siguiente. Cuando el compañero Otto expone la situación disruptiva que tenemos en cuanto a la formación tecnológica y la enseñanza de los estudiantes, me doy cuenta que sí es cierto que la tecnología a nivel global tiene grandes desarrollos, pero que también es responsabilidad nuestra cuidar la parte humana del estudiante, porque un profesional sin humanismo es una máquina, ¿verdad? Entonces, nos toca a nosotros como profesores mantener ese equilibrio y entender que la tecnología será una herramienta potente, importante, pero que los valores, las propuestas sociales deben de ser parte de la formación que como universidad pública debemos preservar. Además, entiendo que para trabajar una enseñanza disruptiva es necesario un cambio de paradigma en las políticas administrativas de la institución. Los profesores, unas políticas educativas administrativas, hay fechas de horarios de exámenes, hay fechas en que tenemos que aplicarlas y entregar las notas. Y la creatividad no se puede marcar en un espacio y tiempo. Entonces, considero que para que se haga florecer a gran escala una enseñanza disruptiva, necesitamos tener conversatorios con las autoridades para un cambio de paradigma, que no va a ser inmediato, pero que poco a poco tiene que ir siendo flexible para darle paso a la creatividad. Además, enfatizar que en algunas asignaturas teóricas, yo imparto en el primer semestre una asignatura teórica, hacemos no solo, cumplimos con la entrega de un examen, pero ese examen son con metodologías colaborativas. Ya lo hacemos en algunas clases teóricas en Escuela de Diseño Gráfico. Evaluar por proyectos, trabajar por medio de webcasts y esa oportunidad que tienen los estudiantes de llenar su vaso, por lo menos en el perfil de la asignatura. Medio vaso se lo damos con los contenidos, con el acompañamiento, y el otro medio vaso lo hacen ellos con sus proyectos. Es decir, que la enseñanza disruptiva puedo afirmar que ya se está dando en la Escuela de Diseño Gráfico. No a gran escala, pero sí tenemos un espacio recorrido, ¿verdad? Lo que necesitamos es conversar para poder flexibilizar
las políticas administrativas y poderle darle más auge a la creatividad de los estudiantes. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con respecto a lo que me estáis contando, efectivamente ya habéis dado unos pasos muy importantes hacia el desarrollo de la creatividad de vuestros estudiantes y facilitarles los espacios para poder hacerlo, los tiempos y el profesorado adecuado. Así que vamos, no me cabe ninguna duda. Con respecto a lo que comentabas de la parte humana de los docentes, es absolutamente fundamental hoy día y muchísimo más hoy que tenemos tanta tecnología alrededor. Y es algo que no debemos de olvidar. La automatización es muy importante, pero en las industrias. En el mundo de la educación, la automatización tiene que estar al servicio del docente. Es decir, para que nos facilite a nosotros el poder acceder a datos que sí que nos pueden facilitar muchísimo más, llegar más profundo a la comprensión de cómo nuestros estudiantes aprenden. Pero esos datos necesitamos interpretarlos nosotros y hay esa parte humana que no puede ser sistematizada 100%. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho esto me ha recordado una cosa que creo que dijo Raúl antes y no le dije nada, que él decía que los profesores cogimos la maleta que teníamos presencial y la adaptamos como pudimos al digital, sin realmente preguntarnos, hacernos las preguntas adecuadas de si esa transformación tenía sentido pedagógico, ¿no? Yo creo que con la educación disruptiva tiene que ser exactamente igual. O sea, no hay recetas exactas que todos podamos seguir, y menos en la educación disruptiva, porque son al final metodologías que pretenden dar pasos hacia la personalización del aprendizaje. Y cuando hablamos de personalización del aprendizaje, hablamos de lo contrario a la estandarización y a la homogeneización. Entonces, ahí es cuando, más que nunca, también el docente como ser humano, como detector de necesidades de nuestros estudiantes, tiene más valor que nunca para ser capaces de hacernos las preguntas adecuadas y dar las respuestas que son necesarias para nuestra organización. Totalmente de acuerdo. Y Ana María, ojalá avancemos en esta parte administrativa tan terrible que nos limita a todos. Así es, pero como te decíamos, efectivamente pues se ha avanzado de alguna forma y se ha puesto en práctica en la parte disruptiva a nivel de asignaturas específicas, pero no obviamente dentro de todos los programas de estudio, ¿no?, de las carreras que tenemos. Entonces es ahí donde tenemos que ir avanzando. Absolutamente, poco a poco, pero es muy importante hacerlo poco a poco, es decir, ir Claro. comprendiendo los pequeños contextos en los que vais avanzando, porque al final son estudios piloto, ¿no? Para poder luego incrementarlo. Felicidades por todo el trabajo, de verdad, es admirable, ¿eh? Gracias, se nos ha agotado el tiempo, algunos profesores tienen que entrar a sus asignaturas. Sofi, ¿tiene algo que quisiera agregar? Pues nada más agradecer por el tiempo y por el haber compartido con nosotros sus experiencias. Camino es bien interesante y creo que a uno lo enriquece mucho conocer las experiencias de otras personas en otros entornos, en otros contextos, ¿verdad? Y poder saber si llevamos el camino correcto, cuáles son los principales retos que tenemos para poder realmente dar una educación de nivel integral e internacional, llamémosle así, ¿verdad? Porque la educación debe de ir evolucionando como va evolucionando el mundo y regularmente eso no pasa, ¿verdad? En estudios se ha demostrado que la educación es de las áreas donde más nos cuesta adaptarnos a ese crecimiento y estar en eso. Y cuando nosotros formamos a los profesionales que van a estar en cualquier área, creo que tenemos ese gran reto de lograr subirnos a ese barco a la velocidad que va toda la tecnología y toda la investigación respecto a la educación, ¿verdad? Así que de verdad valoramos mucho el que usted estuviera con nosotros compartiendo sus experiencias y como mencionaba, todo lo que ha evolucionado hasta su forma de pensar y en los entornos en los que actualmente está, desde que escribió el libro hasta como estamos ahora, ¿verdad?
porque realmente han habido cambios que han venido muy obligados a partir de la pandemia, ¿verdad? Pero creo que han sido positivos para la educación. Así que gracias. Creo que va a ser una experiencia que nos vamos a tener siempre presente y que lo vamos a tomar muy en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros de verdad por haberme invitado. Se me ha pasado el tiempo volando. Y, sí, yo también pues feliz. quisiera agradecer esa participación y el privilegio de habernos permitido aprender de tu libro. Y por supuesto, ya tu nombre lo dice, nos has trazado el camino. Vamos a seguir adelante y más adelante pues te estaremos invitando.